Durante siglos, los maestros de meditación describieron transformaciones profundas en la mente. Mayor calma, claridad, compasión, una relación diferente con el sufrimiento. Pero esas descripciones vivían en el territorio de la experiencia subjetiva, eran difíciles de verificar, fáciles de cuestionar. Todo cambió cuando los neurocientíficos empezaron a meter meditadores dentro de escáneres de resonancia magnética funcional. Lo que encontraron no solo confirmó muchas de esas descripciones milenarias, sino que reveló algo aún más fascinante. La meditación cambia el cerebro de manera medible, estructural y funcional. Y no de cualquier manera, sino de formas específicas según el tipo de práctica que realices. Hoy vamos a hacer un recorrido por lo que la neurociencia ha descubierto sobre qué ocurre en tu cerebro cuando meditas. Y lo vamos a hacer con rigor, sin exageraciones, porque este campo tiene hallazgos genuinamente impresionantes que no necesitan ser inflados. Bienvenida al canal de Vida Plena en YouTube y a este podcast sobre meditación, mindfulness y conciencia clara. Te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que vamos poniendo a tu disposición con regularidad, que nos dejes un like, que compartas, porque eso hace que estos materiales puedan llegar a más personas que estén interesadas. El cerebro cambia y estos cambios se deben a la neuroplasticidad. Para entender lo que la meditación hace al cerebro, necesitamos partir de un concepto fundamental, que es justamente el de la neuroplasticidad. Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro adulto era una estructura fija, inmutable, pero esa idea quedó obsoleta. Hoy sabemos que el cerebro se reorganiza constantemente en respuesta a la experiencia, al aprendizaje y a los hábitos. Lo que practicas con frecuencia se fortalece. Lo que abandonas se debilita. Las conexiones neuronales que se activan juntas repetidamente se vuelven más eficientes. Esto tiene un nombre técnico: potenciación a largo plazo, o LTP por sus siglas en inglés. Y la meditación, precisamente por ser una práctica repetida y sistemática de ciertos estados mentales, activa este mecanismo de manera muy potente. El neurocientífico Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin-Madison, fue uno de los pioneros en estudiar esto. Junto a su equipo, trabajó con monjes tibetanos con miles de horas de práctica meditativa. Lo que encontraron fue revolucionario. Sus cerebros, los de estos monjes, mostraban patrones de actividad que nunca habían visto en sujetos no meditadores. Pero lo más importante es que estudios posteriores demostraron que no hacen falta décadas de práctica para ver cambios. Incluso con pocas semanas de meditación regular, el cerebro empieza a reorganizarse. Veamos ahora qué ocurre durante la meditación de atención focalizada, que es el tipo de meditación más estudiado y más común. En la tradición budista se conoce como shamatha, o meditación de concentración. Es la práctica en la que diriges tu atención hacia un objeto, que habitualmente es la respiración, y cada vez que la mente se dispersa, la devuelves suavemente a él. Parece simple, pero lo que ocurre en el cerebro durante este proceso es extraordinariamente complejo. Cuando tu mente se dispersa, cuando te pierdes en un pensamiento, se activa una red cerebral que los neurocientíficos llaman red por defecto, o DMN por sus siglas en inglés. Esta red incluye la corteza prefrontal medial, el cíngulo posterior y el lóbulo parietal inferior. Es la red de la mente errante, del pensamiento autorreferencial, del me pregunto si dejé el gas encendido o qué pensará de mí esa persona. Cuando no estás haciendo nada concreto, esta red se activa sola.
Lo interesante es que en meditadores con más experiencia, esta red muestra una actividad significativamente reducida durante la práctica. Y más aún, la capacidad de detectar cuándo la mente se ha dispersado y redirigir la atención implica la activación de otra red, la red de saliencia, que incluye la ínsula anterior y el cíngulo anterior. Esta red actúa como un sistema de alarma que detecta cambios relevantes en el estado mental. El proceso complejo de la meditación de atención focalizada implica, por tanto, un ciclo neurológico de 4 fases que los investigadores han identificado claramente. Son estas: distracción, la red por defecto se activa. Detección, nos damos cuenta que nos hemos distraído. La red de saliencia detecta que la mente se ha ido. Desenganche, se desactiva la red por defecto, que se había disparado cuando nos habíamos distraído. Y redirección, que es cuando se activa la red de atención ejecutiva centrada en la corteza prefrontal dorsolateral. Cada vez que completas este ciclo, estás literalmente entrenando circuitos neuronales específicos. Es como hacer una flexión mental. Y como ocurre con cualquier entrenamiento físico, la repetición produce adaptaciones estructurales. Estudios de morfometría cerebral han demostrado que personas meditadoras con práctica sostenida muestran mayor grosor cortical en la corteza prefrontal y en la ínsula del cerebro. La ínsula es especialmente relevante porque está implicada en la interocepción, es decir, en la capacidad de percibir los estados internos de nuestro cuerpo. Mayor actividad en la ínsula significa mayor conciencia de lo que ocurre dentro de ti, tu respiración, tu ritmo cardíaco, tus sensaciones físicas. Y esto no es metáfora, es anatomía. Vamos a ver ahora lo que acontece en la meditación de monitoreo abierto y la conciencia sin objeto, que es otro tipo de práctica y que funciona de manera diferente. Esta meditación es posible que la conozcas también como vipassana, como se conoce en algunas tradiciones, o simplemente como conciencia abierta. Aquí no hay un objeto fijo de atención. En lugar de concentrarte en la respiración, abres el campo de conciencia a todo lo que surge. Sonidos, sensaciones, pensamientos, emociones, sin aferrarte a nada ni rechazar nada. El perfil neurológico de esta práctica es distinto. En lugar de suprimir la red por defecto, como ocurría en la anterior, las meditadoras expertas en monitoreo abierto muestran algo paradójico. La red por defecto se activa, pero de manera diferente. Hay mayor conectividad entre la red por defecto y las regiones prefrontales de control ejecutivo. Es como si la mente errante estuviera siendo observada en lugar de suprimida. De ahí es donde vienen las indicaciones de el observador que está atento a lo que hacemos en ese momento. Esto tiene implicaciones profundas. Uno de los grandes problemas del sufrimiento mental es la fusión cognitiva, la tendencia a identificarnos completamente con los pensamientos. Tengo el pensamiento de que soy una fracasada, se convierte en soy una fracasada. El monitoreo abierto entrena la capacidad de observar los pensamientos como eventos mentales transitorios, sin fusionarse con ellos. Y eso tiene un correlato neurológico: mayor actividad en regiones prefrontales que ejercen un control descendente sobre la amígdala, que es el centro del procesamiento emocional. Y ya que hablamos de la amígdala, esta estructura tiene un papel central en la respuesta frente al estrés y al miedo. Es parte del sistema límbico, que es evolutivamente antiguo, y reacciona rápidamente ante amenazas que pueden ser reales o simplemente percibidas. Múltiples estudios han demostrado
que la práctica meditativa reduce el volumen de la amígdala y, más importante aún, reduce su reactividad. Las meditadoras experimentadas muestran una respuesta amigdalar más rápida en recuperarse tras un estímulo estresante. No sienten menos, pero se recuperan antes. Entremos ahora en el campo de la meditación de bondad amorosa, mediante la que entrenamos la compasión. Este tipo de práctica merece atención especial. Es conocida en lengua pali como metta. En esta práctica generas intencionalmente sentimientos de amor, benevolencia y compasión, primero hacia ti misma, luego hacia personas cercanas, luego hacia personas neutras y finalmente hacia todos los seres. Lo que ocurre en el cerebro durante esta práctica es fascinante y tiene implicaciones directas para la salud mental y las relaciones interpersonales. Los estudios de Davidson, que citábamos antes, con monjes expertos en esta práctica, mostraron algo sin precedentes. Ondas gamma de altísima amplitud y sincronización, especialmente en regiones frontales y parietales, o sea, en la parte delantera del cráneo y en los laterales. Las ondas gamma, en torno a los 40 hercios, están asociadas con estados de conciencia de alta integración, con la unificación de información de distintas regiones cerebrales. Los meditadores novatos que intentaban replicar este estado mostraban cierta actividad gamma, pero a una escala incomparable con los monjes, con los meditadores expertos. Pero más allá de las ondas, lo que se activa durante la práctica de metta es una red específica, la red de empatía y compasión, que incluye la ínsula anterior, el cíngulo anterior y la unión temporoparietal. Esta última región es especialmente interesante porque está implicada en la teoría de la mente, es decir, en la capacidad de atribuir estados mentales a otros, de entender que otras personas tienen perspectivas, deseos y sufrimientos propios. Un estudio publicado en la revista Psychological Science por Tanya Singer y su equipo en el Instituto Max Planck demostró que el entrenamiento en meditación de compasión aumenta la respuesta prosocial. Las participantes que habían practicado metta mostraban mayor disposición a ayudar a otras en situaciones reales, no solo cuando respondían cuestionarios. El cerebro no solo simulaba compasión. La compasión se traducía en comportamiento. Esto tiene una implicación que vale la pena subrayar. La compasión no es un rasgo fijo de personalidad. Es una capacidad que puede entrenarse, y ese entrenamiento tiene un sustrato neurológico medible. Hasta ahora hemos hablado principalmente de estructuras y redes cerebrales, pero la meditación afecta también a la biología del estrés de maneras que afectan más allá del cerebro. El cortisol es la hormona del estrés por excelencia. En situaciones de amenaza, el hipotálamo activa el eje HPA, que significa hipotálamo hipófisis adrenal, que culmina en la liberación de cortisol por las glándulas suprarrenales. El cortisol es útil a corto plazo, moviliza energía, agudiza los sentidos, prepara el cuerpo para la acción. Esto viene de épocas muy primarias del ser humano, cuando las amenazas eran constantes y por lo tanto teníamos que tener muy aceitados los mecanismos que hacían posible la respuesta de defensa, ataque o huida. El problema aparece con el estrés crónico, donde el cortisol se mantiene elevado de manera sostenida y daña así a las neuronas, lo que compromete al sistema inmune y acelera el envejecimiento celular. Muchos estudios han demostrado que la práctica meditativa regular reduce los niveles basales de cortisol. Un metaanálisis publicado en Health Psychology Review, que analizó más de 200 estudios,
concluyó que las intervenciones basadas en mindfulness producen reducciones significativas en cortisol, así como en marcadores inflamatorios como la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Pero quizás el hallazgo más sorprendente en este ámbito viene de la investigación sobre los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son las tapas protectoras de los cromosomas, y su longitud es un marcador de envejecimiento celular. Se acortan con el estrés crónico, con la inflamación, con los malos hábitos de vida. La investigadora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina, y su colaboradora Elisa Epel han estudiado la relación entre el estrés psicológico y el acortamiento telomérico. Los trabajos de estas investigadoras sugieren que la práctica meditativa puede ralentizar este proceso, posiblemente a través de la reducción del estrés oxidativo y del aumento de la actividad de la telomerasa, que es la enzima que repara los telómeros. Esto no significa que meditar te vaya a hacer inmortal, pero sí sugiere que la práctica meditativa puede tener efectos biológicos que van mucho más allá del bienestar subjetivo. No podemos hablar de neurociencia y meditación sin mencionar las ondas cerebrales, los patrones de actividad eléctrica sincronizada que el electroencefalograma puede medir. Cada estado mental tiene lo que podríamos llamar una firma eléctrica característica. Las ondas beta, que van de 13 a 30 hercios, predominan en estados de alerta activa, pensamiento analítico, y también en estados de ansiedad. Las ondas alfa, que van de 8 a 12 hercios, caracterizan estados de relajación alerta, de calma sin somnolencia, que es uno de los estados que se alcanzan en la meditación. Las ondas teta, que van de 4 a 8 hercios, aparecen en estados de meditación profunda, creatividad y en esos momentos en los que estamos casi a punto de dormirnos, en ese umbral del sueño. Las ondas gamma, superiores a 30 hercios, como mencionamos, se asocian con estados de alta integración cognitiva. Y las ondas delta, que van de 0,5 a 4 hercios, predominan en el sueño profundo. Durante la meditación de atención focalizada, se observa típicamente un aumento de ondas alfa en regiones frontales y parietales, lo que refleja ese estado de relajación alerta que las meditadoras describen. Durante la meditación de monitoreo abierto, aparecen más ondas teta. Y en estados de meditación muy profunda, especialmente en practicantes avanzadas, se registran esas ondas gamma de alta amplitud que hemos mencionado antes. Lo que resulta especialmente interesante es la coherencia entre distintas regiones cerebrales. En meditadoras expertas, distintas áreas del cerebro muestran mayor sincronización en sus patrones de actividad. Es decir, está involucrado más el cerebro en cuanto a regiones. Esto sugiere una mayor integración funcional, una comunicación más eficiente entre esas regiones que normalmente trabajan de manera más independiente. Una pregunta que surge inevitablemente es ¿cuánto tiempo de práctica es necesario para que estos cambios cerebrales sean detectables? La respuesta es más alentadora de lo que podrías esperar. El programa MBSR, o de reducción del estrés en base al mindfulness, que desarrolló John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, consiste en 8 semanas de práctica con sesiones de 45 minutos diarios. Un estudio seminal de Sara Lazar y su equipo en la Universidad de Harvard demostró que tras este programa las participantes mostraban cambios estructurales medibles en el cerebro. Esos cambios incluyen mayor grosor cortical en la ínsula y en la corteza prefrontal. Estudios más recientes han encontrado cambios funcionales incluso con periodos más cortos. Un trabajo publicado en la revista científica Neuroimage mostró cambios en la conectividad de la red por defecto
después de tan solo 4 semanas de práctica de 20 minutos diarios. Esto no significa que 4 semanas sean suficientes para transformar profundamente el cerebro. Los cambios más robustos y duraderos se asocian con práctica sostenida a lo largo de años, pero sí significa que el umbral para empezar a ver efectos es accesible para cualquier persona que se comprometa con una práctica regular. Sería irresponsable terminar este recorrido sin señalar las limitaciones del campo. La neurociencia de la meditación es una disciplina muy joven y muchos de sus estudios tienen problemas metodológicos. Las muestras son pequeñas, faltan grupos de control adecuados, existe una dificultad para aislar los efectos de la meditación de la práctica específica de un grupo de personas, entre otros inconvenientes, hay muchos más. Además, muchos estudios se basan en autoinformes o en tareas de laboratorio que no siempre reflejan la experiencia real de la meditación en la vida diaria. No es lo mismo sentarte a meditar en tu rincón habitual que hacerlo dentro de un laboratorio rodeado de gente que está midiendo patrones y ya no te digo si te conectan a determinados electrodos en el cráneo. Hay también un sesgo de publicación. Es más probable que se publiquen hallazgos positivos que negativos. Otro punto crítico es que no todos los cerebros responden igual a la meditación. Factores como la genética, el estado de salud mental, el nivel de estrés crónico y la historia de vida influyen en la capacidad de un individuo para experimentar cambios neurológicos. No hay una receta única para la meditación, ni para sus efectos cerebrales. Sin embargo, lo que sí es claro es que la meditación no es un mero ejercicio de relajación. Es un entrenamiento mental que modifica la arquitectura y la función del cerebro. Y aunque no todos los cambios se observen de inmediato, la evidencia sugiere que la práctica regular, incluso si es modesta, puede tener un impacto acumulativo y duradero. En resumen, la neurociencia confirma que los efectos de la meditación no son una fantasía. Meditar es una práctica que altera el cerebro de forma tangible. Cambia la actividad en redes clave como la red por defecto, la red de saliencia y la red de empatía. Fortalece regiones asociadas con la atención, la conciencia y la regulación emocional. Y hasta puede influir en procesos biológicos como el estrés y el envejecimiento celular. Esto no significa tampoco que la meditación sea una panacea, No cura enfermedades ni resuelve problemas de forma mágica, pero sí ofrece una herramienta poderosa para cultivar una mente más equilibrada, más consciente y más resiliente. Y si el cerebro puede cambiar, entonces el potencial humano también puede expandirse más allá de lo que creíamos posible.